Supongo que la mayoría, por no decir todas las personas que estáis aquí, sois anticapitalistas. Permitidme que subraye que no es lo mismo ser anticapitalista que ser antineoliberal. Uno puede rechazar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. Creo que lo que corresponde ante semejante escenario mental es ser al mismo tiempo anticapitalista y antineoliberal. En el mundo anarquista libertario, la principal concreción orgánica de una propuesta anticapitalista en términos históricos es lo que llamamos el anarcosindicalismo. No es mi tarea hoy glosar las virtudes y las taras que también las hay del anarcosindicalismo. Siempre que digo eso de la principal concreción orgánica, me viene a la mente la imagen del exministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, quien en una jornada, supongo que bastante parecida, por cierto, a la de hoy, en una rueda de prensa afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. A este señor habría que recomendarle que leyese un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de organización, lo cual es distinto. Las cosas como fueren, creo yo que un trabajador en general, un sindicalista en particular, debe hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del discurso de las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios españoles, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda pregunta nos inquiere por el ¿para quién trabajamos? Esta era la pregunta principal que se hacían los trabajadores de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su designio mayor, evidentísimo, era dejar atrás el capitalismo. Pareciera como si a los ojos de las cúpulas de esos dos sindicatos mayoritarios que acabo de mencionar, el capitalismo fuese, en cambio, el aire en el que inexorablemente tenemos que movernos. La tercera y última pregunta plantea qué hacemos, qué bienes generamos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, y por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La tercera palabra importante es la palabra democracia. Lo he dicho muchas veces. La palabra democracia está tan gastada, tan manoseada, que sospecho que quienes defendemos la democracia directa haríamos bien en buscar un término diferente para retratar lo que postulamos. Sucede algo parecido, creo yo, a lo que ocurre con esas personas que respetablemente defienden la articulación de lo que llaman una segunda transición en España. La primera fue tan nefasta que intuyo yo que si quieren defender algo realmente nuevo, lo primero que deberían hacer es buscar una palabra también distinta. Me parece que es sencillo enunciar cuáles son los términos de la crítica libertaria, y no solo libertaria, de la pseudodemocracia liberal. Lo hago así. Es una forma de pseudodemocracia caracterizada porque en su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que al cabo dictan las reglas del juego en las materias realmente importantes. Se asienta en mayorías artificiales, que son el producto de una dramática distorsión de las creencias de la población. Bebe de un escenario marcado por lacerantes desigualdades. En el fondo, obedece al propósito de ratificar esas desigualdades. En fin, por si todo lo anterior fuese poco, esa forma de pseudodemocracia no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles, no tengo que referirme a lo que ha ocurrido hoy en Cataluña, y a través de golpes de Estado asestados en países del sur que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas razonablemente golosas. De esta crítica libertaria, de la pseudodemocracia liberal,
se derivan consecuencias en muchos ámbitos importantes. Voy a aislar dos de ellos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el propio mundo libertario hay percepciones vagamente diferentes en lo que respecta a lo que conviene hacer con las elecciones. La posición probablemente mayoritaria defiende lo que se llama la abstención activa, pero hay quienes piensan que la abstención activa indirectamente es una forma de participar en las elecciones en la medida en que acarrea otorgar a estas un relieve que no les debe corresponder. Más allá de estas dos posiciones, creo yo que hay una tercera que quedó fidedignamente retratada en un viejísimo artículo, nada menos que de 1909, de Ricardo Mello. Yo interpreto que en ese artículo Mella nos estaba diciendo: si queréis acudir a votar, hacedlo. Si queréis absteneros, hacedlo. A mí lo que me interesa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación singularmente adecuada en un momento como el presente, caracterizado por una dramática desmovilización en el terreno económico y social. El otro gran debate, que creo se vincula estrechamente con la discusión relativa a la democracia liberal, es el que se refiere a la república. Yo no deseo ignorar que en el Estado español la discusión sobre la república tiene dimensiones emocionales que faltan en otros escenarios geográficos. Tampoco deseo olvidar que la irrupción de una república tendría la innegable virtud de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Pero debo confesaros que no acierto a identificar mayores virtudes vinculables con la propuesta de una república. En este caso, me limitaré a señalar algo que ya sabéis. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico y social sea ni mejor ni peor que el nuestro. Algo que me invita a concluir que ninguna de las discusiones realmente importantes pasa por esta. Creo, en fin, que es sencillo resumir el contenido de la propuesta política que emana del mundo libertario. Lo hago de la mano de tres términos: democracia directa, acción también directa y, en fin, autogestión. Defendemos formas de democracia no delegativa, no representativa, y rechazamos orgullosamente liderazgos y personalismos. Lo de la acción directa remite a la idea de que debemos mantener en todo momento y lugar una plena capacidad de control sobre lo que hacemos, sin delegar de nuevo en instancias externas, y debemos al mismo tiempo garantizar que los medios que desplegamos se ajustan a los objetivos que deseamos alcanzar. He hablado, en fin, de la autogestión. Parece que el término se expandió al calor del Mayo francés de 1968, pero el concepto es muy anterior. Aún seguro que sabéis que en este país en el que estáis, la cultura y las prácticas autogestionarias tuvieron una fuerza muy notable antes de 1936. A menudo se habla de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana. Creo que en este caso el adjetivo no es particularmente afortunado. ¿Por qué? Porque en esas colectivizaciones se dieron citas muchos militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para llamar la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo anarquista libertario. Me parece que estamos en la obligación de preguntarnos qué ha quedado de todo eso. Permitidme que responda con un punto de ironía. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de sacar adelante en el transcurso de los 40 últimos años? Una modestísima agencia de viajes, algo que me temo retrata cabalmente la deriva de buena parte del movimiento obrero español. La cuarta palabra que quiero recuperar es la palabra Estado. En este caso, lo que me interesa subrayar es que, a mi entender, tenemos que hacer frente a dos retos de corte diferente. El primero asume la forma
de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo. Hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por la institución Estado. Si aceptamos con Marx, y parece que tenemos que hacerlo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, estaremos en la obligación de preguntarnos por los muy diferentes mecanismos que esa clase emplea para ratificar su dominación. Me preocupa más, mucho más, sin embargo, el segundo reto, que bebe de una excelsa superstición, la de que el Estado es, en esencia, una institución que nos protege. Al efecto, creo que bastaría con que recordase la dimensión represivo, militar, policial, burocrático, carcelaria, autoritaria, propia de la institución Estado. Pero asumiré de buen grado que el principal debate en que se vuelca esta discusión es el relativo a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis pensado alguna vez en esta curiosa expresión, estado del bienestar, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. De nuevo, me parece que es sencillo enunciar los términos de la crítica libertaria de los estados del bienestar. Lo hago así. Son formas de organización económica y social propias del capitalismo y desconocidas por completo lejos de éste. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura Estado del Bienestar emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha tocado a su fin. No muestran, para terminar, ninguna condición solidaria con los habitantes castigados, preteridos y explotados de los países del sur. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabo de decir. Yo no le estoy pidiendo a una anciana que renuncie a la pensión que recibe o a la atención que merece en un ambulatorio de la Seguridad Social. Creo que la mayoría de los libertarios defendemos lo público. Admito que esta es una discusión compleja, pero en cualquier caso etiquetamos eso público que defendemos y hablamos entonces de lo público, de lo común, autogestionado y socializado. Lo digo de una manera diferente. Hace unos años se produjeron movilizaciones estudiantiles en repulsa, si no mal recuerdo, de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones defendí una enseñanza pública, universal, gratuita, laica. Cuando yo era un joven estudiante universitario, hace bastante tiempo, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo, que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la lógica de la productividad, de la competitividad y del consumo, le está dando visiblemente la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo de manera tan dramática que en un momento determinado, cargados de respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos. Repito, sin embargo, que tendremos que etiquetar esa defensa y hablar de lo público autogestionado o socializado. Lo digo, en fin, de una manera más. Yo he trabajado hasta el mes de diciembre del año pasado en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me hubiese solicitado la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social, alternativo o solidario desarrolladas por mi departamento, yo hubiese entregado un puñado de hojas en blanco. Lo público por sí solo no es garantía de nada o es garantía de muy poco. El quinto sustantivo
que quiero recuperar es la palabra colapso. Siempre me veo en la obligación de decir lo mismo. Yo no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Señala que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco halagüeños y que la volcaban en el año 2100 empiecen a anticiparla en el tiempo y hablen del 2060, del 2040 o del 2020. Cuando me refiero al colapso, estoy pensando en sustancia en 4 grandes ideas. ¿Cuál es la primera? El carácter irreversible del proceso consiguiente, que es lo que al fin y al cabo distingue el colapso de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. El segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso, en esencia, es un proceso o, por el contrario, se trata de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos ante un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo llamaros la atención, sin embargo, sobre el hecho de que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, inmobiliarias y financieras. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento determinado, a partir del cual ese proceso se haga irreversible. El tercer elemento importante presente en esta discusión es el concepto de complejidad. En su dimensión más rotunda viene a decirnos que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que este es un buen resumen, demasiado rápido y simplificado, a buen seguro, de la tesis principal que rodea toda la teoría del colapso. Rescato un cuarto y último elemento. Cuando en 2016 entregué a la imprenta un libro titulado Colapso, en la redacción de esa obra me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en los países del norte rico tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso, de tal manera que comparamos nuestra realidad presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esta posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un genuino colapso. Algo que me importa subrayar para llamaros la atención sobre el hecho de que el colapso no es necesariamente algo que puede ocurrir en el futuro. Es la realidad presente de muchos seres humanos. La sexta palabra que quiero utilizar es la palabra transición. Aclararé que en este caso no estoy pensando en el uso de esa palabra tal y como se revela, por ejemplo, en la expresión transición política española. Estoy pensando antes bien en lo que algunos autores llaman los movimientos por la transición ecosocial que pretenden ofrecer alternativas frente al colapso. Cuando tengo que describir cuál es, a mi entender, la apuesta principal de esos movimientos, me sirvo de media docena de verbos. Decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin,
descomplejizar nuestras sociedades y nuestras mentes. ¿Por qué, en primer lugar, decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, parece que no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve ese problema? A través de una presión inaudita, ejercida sobre los integrantes de las generaciones venideras, sobre muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero reclama al mismo tiempo la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son enunciados someramente? La recuperación de la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionados como estamos por la producción y el consumo. El ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La necesaria reducción de las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos. La restauración de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O en fin, y en el terreno individual, por dejarlo ahí, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más fácil, creo yo, es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos y abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas útiles de las que disfrutamos al respecto pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala. No vaya a ser que no tengan ese carácter liberador, emancipador, que a menudo les atribuimos. John Searle es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searle afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración, aunque, repito, yo no voy tan lejos. Me contento con reclamar que reflexionemos críticamente sobre la condición de las tecnologías que nos regalan. En un cuarto escalón he hablado de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado, en efecto, en el camino de la autogestión y de la desmercantilización.
cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, que admito que es controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo cuando reciben a cambio el 10% de la renta. En estas condiciones me temo que afirmar que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. He hablado en un quinto estadio de la necesidad de descolonizar nuestras mentes. El año pasado entregué a la imprenta un libro titulado Anarquistas de ultramar. El esfuerzo mayor de esa obra es estudiar cómo los primeros anarquistas que llegaron desde Europa a los países del sur del planeta en las 3 últimas décadas del siglo XIX y las 3 primeras del XX se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que explicaban espontáneamente prácticas de corte libertario o libertarizante. Aunque algunas excepciones hubo en esa relación, en la mayoría de los casos los resultados fueron muy pobres. Parto de la presunción, sin embargo, de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración, aquel que estaba y está mejor preparado para asumir esa tarea. Y, sin embargo, el propio anarquismo fracasó, que no habrá que decir de otras cosmovisiones. Las cosas como fueren, creo que estamos obligados a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, a restituir los recursos que en su momento sustrajimos y a aprender muchas de sus prácticas cotidianas que son probablemente el fundamento de respuestas a nuestros problemas que nosotros, corroídos por la lógica mercantil del capitalismo, no estamos en condiciones de imaginar. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 7 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y son, en último término, y paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que a este lugar en el que estamos, Mollet del Vallès, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. La séptima palabra que quiero recuperar es la palabra memoria. En la mesa tenéis algunos ejemplares de un libro que apareció el año pasado, un libro ilustrado que es una historia del último siglo y medio del anarquismo español. Mi impresión es que el dato fundamental que explica por qué solemos sentir tanta admiración por los anarquistas y las anarcosindicalistas de hace 80 años guarda relación con un hecho preciso. En ellos se reunieron de manera espontánea 2 elementos distintos. El primero de carácter precapitalista y el segundo de condición anticapitalista. El primero de esos elementos remitía
al hecho de que la mayoría de esas gentes habían nacido en el mundo rural o eran hijos o nietos de gentes que procedían del mundo rural, con lo que habían conservado muchos de los elementos de solidaridad, de apoyo mutuo, de acción colectiva que emanaba de una cultura precapitalista. El segundo de esos elementos es el aporte intelectual del anarquismo, una ideología que surge en Europa del siglo XIX y que plantea orgullosamente un horizonte anticapitalista. Permitidme que intente ilustrar de la mano de un par de ejemplos lo que quiero decir. Creo que no preciso explicaros que en 1936, al calor del fracaso del golpe militar, en Cataluña fue colectivizado el grueso de la industria. Esa colectivización supuso un paso adelante gigantesco en el camino de lo que hoy llamamos autogestión. Se demostró que era posible gestionar una sociedad compleja sin empresarios, capataces ni burócratas. Sin embargo, de manera llamativa, no se dio un segundo paso que creo que hoy nos parecería inexorable. ¿En qué estoy pensando? La mayoría de las fábricas siguieron produciendo lo mismo que producían con anterioridad. En realidad, si quiero ser puntilloso, el escenario fue para peor, porque bastantes fábricas se vieron obligadas a someterse al dictado de la industria militar. ¿Por qué acabo de señalar que esta discusión hoy nos parecería evidente? Imaginaos que de nuevo conseguimos autogestionar, colectivizar el grueso de la actividad económica. ¿Seguiríamos produciendo automóviles en la fábrica de la SEAT en Martorell? ¿Se seguirían produciendo corbetas o fragatas en los astilleros de Navantia en Cádiz en beneficio de los emires saudíes? Con toda evidencia tendríamos que hacernos preguntas al respecto. Hace 1 año y medio me invitaron a dar una charla en Olot, en Girona, y recuerdo que alguien me explicó que en 1936 la CNT era el sindicato abrumadoramente mayoritario en la comarca, de tal manera que procedió a colectivizar toda la actividad industrial y comercial. El grueso de esa actividad se vinculaba con la imaginería religiosa, la producción de esculturas, retablos, altares, confesionarios. Y yo con enorme ingenuidad pregunté, ¿y una vez colectivizadas esas empresas, qué empezaron a producir? Y rápidamente me respondieron, esculturas, retablos, altares, confesionarios. Mi percepción inmediata, como podéis intuir, vino a decir, por un lado quemábamos las iglesias y por el otro reponíamos las piezas que habían sido dañadas. Bueno, la explicación técnica era más sutil. La producción se destinaba mayormente a la exportación camino de Alemania, de Francia o de Italia. Pero creo que retrata bien lo que quiero decir. ¿Cuál era la segunda idea, el segundo ejemplo que anunciaba? En Zaragoza, durante la Segunda República, por lo que cuentan, hubo una huelga muy recia y muy prolongada, protagonizada fundamentalmente por trabajadores anarcosindicalistas, en solidaridad con un dirigente comunista alemán que había sido detenido por los nazis. Ojo con lo que acabo de decir. No era una huelga por motivos laborales. No se reivindicaban incrementos en los salarios o reducciones en las jornadas. Era una huelga en solidaridad y por añadidura con alguien que no formaba parte de la tradición propia. El segundo ejemplo que al respecto se me ocurre recuperar me obliga a recordar que, al parecer, en la Cataluña de la Guerra Civil, en las industrias colectivizadas, fundamentalmente por trabajadores anarcosindicalistas, o al menos admitiré que no es exactamente lo mismo, por afiliados de la CNT, se defendió con denuedo que se respetasen las fiestas religiosas. Alguien podría preguntarse, ¿y esto a qué viene? No voy a descartar la posibilidad de que algunos de esos trabajadores fueran creyentes, claro que sí, pero me temo que la razón de fondo era otra. Si se respetaban las fiestas religiosas, claro, no había que ir a trabajar. Y esto, a buen seguro, que ejercía una influencia poderosa sobre la cabeza de muchos trabajadores que razonaban diciendo, a ver, hemos hecho una revolución,
y 12 meses después resulta que trabajamos muchas más horas que las que trabajábamos antes. No deseo ignorar, antes de que alguien me lo recuerde, que era un escenario dramático, el de una guerra civil que se estaba perdiendo, pero el hecho de que esos trabajadores, entiendo que fundamentalmente de resultas de una cultura precapitalista, entendiesen perfectamente que una revolución reclama por necesidad reducir las horas de trabajo, me parece soberanamente interesante. La octava palabra que quiero recuperar es la palabra ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo llamaros la atención sobre el hecho, sin embargo, de que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista o ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la industrialización y de la urbanización y que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas de corte vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces, en los últimos años, he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. Comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir que en el meollo de la propuesta ecofascista hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión más suave del proyecto, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. La novena palabra que quiero restaurar es la palabra espacios. Recordaréis que ya me referí antes de pasada a esta discusión. La retomo ahora en los siguientes términos. En los círculos en los que yo me muevo, el debate sobre el colapso suscita, creo yo, dos grandes reacciones. La primera tiene un carácter crudamente realista y nos dice que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de las personas que habitan en una sociedad como la nuestra reaccionen y tomen nota de sus obligaciones. Este primer horizonte es sí crudamente realista, pero me temo que es al tiempo profundamente desalentador, en parte porque tiene un carácter desmovilizador y en parte porque parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. La segunda de las respuestas tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto está hoy al alcance de nuestra mano. Ojo, que no es este mi proyecto, me limito a plantear un horizonte hacedero, pasa por abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen muchos grupos de consumo, algunas ecoaldeas, las cooperativas integrales,
las formas de banca ética y social que han ido germinando, o por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadores que el régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disensiones con algunos de nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen empeñados en convencerme de que la mayor urgencia pasa, qué sé yo, por construir, por ejemplo, una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Las personas que, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el riesgo del colapso afirman que este último no es para dentro de 100 o 150 años. Subrayan que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Utilizo la misma fórmula de antes, a la vuelta, literalmente, de la esquina. Esos espacios autónomos que acabo de defender, desde mi punto de vista, solo alcanzarán sentido pleno si se confederan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado, en el buen entendido de que, de nuevo, hay divergencias de opinión en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo, nos van a servir para esquivar el colapso. Y hay quienes, probablemente más lúcidos, replican señalando, nos van a servir como escuelas para desenvolvernos después del colapso. La décima y última palabra es la palabra realismo, que pretende cubrir 5 conclusiones rápidamente enunciables. ¿Cuál es la primera de ellas? Debo confesaros que no acierto a imaginar cómo las respuestas deseables a todos estos problemas pudieran llegar de las instituciones. Estas últimas están lastradas por su dependencia con respecto a los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los casos abrazan un horizonte de capitalismo verde que concibe la ecología como una fuente adicional de beneficios. En fin, siempre se desenvuelven en un ámbito aberrantemente cortoplacista. Las fuerzas políticas emergentes y las no tan emergentes entre nosotras plantean a menudo discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos, pero me temo que las más de las veces poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la eterna discusión sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. ¿Cuál es la segunda conclusión? Me veo en la obligación de identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas realmente importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante nos dice, de un tiempo a esta parte, que debemos buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O obtendríamos, por el contrario, beneficios muy notables de prescindir de muchos de sus elementos? Imaginaos que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del Océano Glaciar Ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante una década más. ¿Alguien piensa que aprovecharíamos esos 10 años para repensar críticamente la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de una década
tendríamos que plantear la discusión en términos muy similares a los de hoy. Vaya la tercera de las conclusiones. Tengo aquí delante un comunicado aprobado, emitido por una agencia de noticias brasileña que da cuenta de algo muy interesante que sucedió un día que a buen seguro tenéis en mente, el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, de las Torres Gemelas. Dice así: 35.615 niños murieron de inanición el 11 de septiembre de 2001. Víctimas, 35.615 niños. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Lugar: países pobres. Programas especiales de televisión: ninguno. Artículos de prensa: ninguno. Mensajes del presidente: ninguno. Actos de solidaridad: ninguno. Minutos de silencio: ninguno. Foros organizados: ninguno. Mensajes del Papa: ninguno. Mercados bursátiles: no les importó. Euro siguió su camino. Nivel de alerta: 0. Movilización militar: ninguna. Teorías de conspiración: ninguna. Principales sospechosos: países ricos. Creo que no es preciso que os recuerde que si esto sucedió el 11 de septiembre de 2001, volvió a ocurrir el día 12, se repitió el 13, reapareció el 14 hasta hoy. En estas condiciones me temo que cuando uno sigue escuchando en labios de muchos responsables políticos que el principal problema planetario es lo que llaman el terrorismo internacional, está obligado a preguntarse por la salud mental de esas gentes. ¿Cuál es la cuarta de mis conclusiones? Tengo la impresión de que lo que se nos echa encima es muy fuerte y va a llegar más rápido de lo que pensamos. De tal manera que muchos de los conceptos que manejamos hoy y que mal que bien nos otorgan certezas van a dejar de servirnos literalmente de la noche a la mañana. Siempre que manejo esta idea, me da por recordar una anécdota que tuve la oportunidad de palpar hace algo así como 20 años. La historia cuenta que en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a los propios Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo uno, los otros pensaban lo otro, y lo cierto es que el albanés permanecía callado. Cuando la conversación bajó de tono, se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Toda esta discusión tan interesante sobre si la película se podía proyectar o no pendía de un elemento material que curiosamente no estaba presente. Bueno, tengo la impresión de que en los próximos años tendremos que repetir en numerosas ocasiones que en Albania no hay cines. ¿Cuál es la quinta y última de mis conclusiones? También he contado muchas veces que hace unos años, en septiembre de 2011, me invitaron a participar en Turín, en el norte de Italia, en un debate sobre el 15M. Aquel viaje, que fue muy breve, un día y medio, me deparó dos historias que prefiero rescatar con vosotras. La primera asumió la forma de una conversación entre un francés y un italiano. Ya sé que contado así suena a chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros los italianos no os entiendo. No entiendo cómo podéis admirar, o al menos votar, a un personaje infecto como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad que muchos de mis compatriotas admiran, o al menos votan a Berlusconi, pero no es por la razón que tú acabas de invocar. ¿Y entonces por qué es? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público, algo que nos emplaza, bien lo observaréis, en un escenario mental muy diferente del convencional. ¿Qué es lo segundo que recuerdo? En las paredes de las calles del centro de Turín pendían pasquines de publicidad
de una revista humorística local. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Acabo. De un tiempo a esta parte me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra las propuestas realistas. Cuando escucho que alguien dice: es que esto que estáis reivindicando no es realista, se me disparan todas las alarmas. Creo que no hay ningún retrato mejor de las miserias de ese realismo que el que aporta la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado durante décadas en el poder y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase muy sonora y un poco incorrecta de Bernanos, el novelista católico francés, que me parece da en el clavo de la cuestión. Dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, de tal suerte que fuese literalmente inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones me parece que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.